Hola, mi querido alquimista. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros al año lees? ¿Tienes el gusto por la lectura? ¿O siempre te ha dado mucha flojera leer? ¿O no le ves el caso? Cuando lees, ¿es de manera forzada? ¿O realmente estás emocionado por comenzar un libro? Quizás un libro de autoayuda, de superación personal, de historia, de un tema que te gusta o una novela. ¿Te has verdaderamente adentrado al mundo mágico de la lectura? ¿O quizás te falta por descubrirlo y no sabes por dónde empezar? Si quieres saber cómo puedes adentrarte a este mundo maravilloso que puede cambiar el resto de tu vida, que son los libros, el mundo de la lectura, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre, mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema del día de hoy que vamos a tratar se llama ¿por qué es bueno leer? ¿Cómo puedes adquirir el gusto por la lectura? Muchas personas han relacionado la lectura con algo que les da flojera, que les da pereza, y simplemente hay muy poco interés o nada de interés. Son pocas las personas que adquieren el gusto de leer por sí mismos y hay otros tantos que fue a base de leer buenos libros recomendados. Y también existen otros tantos que, como saben que hace bien la lectura, lo hacen más por obligación que por gusto. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la lectura? ¿Cuáles son los muchos beneficios que tiene el leer? Y antes de comentar las maravillas o los beneficios que tiene la lectura, que quizás no sabes, porque fíjate que no son los que todo el mundo dice, sino que son otros puntos que te pueden ayudar a tener una inteligencia emocional mucho más desarrollada. Pero bueno, antes de decirte aquellos beneficios, me gustaría compartir contigo mi camino hacia la lectura, ya que yo no obtuve el gusto por la lectura desde muy pequeña. Hubo escritores, libros y personas claves en mi vida, las cuales me orillaron a leer y por lo tanto me topé con el maravilloso mundo de los libros, el cual ha cambiado mi vida entera. Me ha cambiado mi vida el leer libros hermosos, maravillosos, increíbles, tanto de novelas como también de superación personal, como cualquier libro que te inspira a ser mejor. Y a través de mi historia, espero inspirarte a que tú también encuentres ese mundo mágico en los libros y que vayas leyendo, te vayas sumergiendo en ese mundo maravilloso de las letras, ya que van moldeando tu carácter, tus intereses, tus motivaciones, tus elecciones, etc. Van formando parte de tu vida los libros. Antes que nada, como decía, yo de pequeña no me fascinaba leer, la verdad. Y te estoy hablando de antes de mis 10 u 11 añitos. Recuerdo que todo lo que leía era más por la escuela. De hecho, en mi escuela nos daban bastantes lecturas. Teníamos que leer como un libro al mes. Y nos hacían examen. Y aparte de ese libro al mes, teníamos que leer un libro personal cada 2 meses. Y hasta eso las lecturas que nos dejaba la escuela eran bastante buenas. No voy a quejarme porque recuerdo que tenía ganas de seguir leyendo el libro que nos habían asignado cada mes, pero quizá, no sé, solo tenía que leer esa semana 3 capítulos y yo me la pasaba leyendo más en algunas lecturas porque sí estaban muy buenas las novelas o las historias. Pero yo siento que mi camino comenzó con mi mamá. Lo que ocurrió fue que mi mamá comenzó a intrigarme con los libros. De pronto me comenzaba a contar una historia, no sé, la cual no sabía yo si estaba hablando de una película, una obra o algo que le habían contado. Y me la empezaba a contar. Cabe mencionar que mi mamá es muy buena storyteller, así como casi toda mi familia son buenos storytellers. Te intrigan con cualquier historia. Y recuerdo que, no sé, comenzaba a hablar mi mamá, la comenzaba yo a escuchar y, por ejemplo, me decía lo siguiente. Esto que te voy a comentar a continuación puede ser que era
estando a la hora de la comida o cuando me recogía de la escuela. Era cualquier momento donde ella y yo nos encontrábamos a solas. Entonces me comenzaba a decir lo siguiente. Entonces ella tenía 4 hermanos, pero uno de ellos se perdió de la nada. No supieron de él. Se llama igual que ella, pero en hombre. Y un día, caminando por la calle, se topa con alguien casi idéntico a ella. Se le quedó mirando, ya que había muchas personas alrededor, había mucho ruido, pero le hizo una señal de que si venía un momento. A ella no se le hizo algo peligroso, ya que estaba en medio de un tumulto de gente. Y cuando se topa con él frente a frente, le dice él a ella, tú eres Roberta, ¿verdad? Te he buscado este último mes aquí, pero no aparecías. Y ella se quedó helada, no supo el por qué él sabía su nombre y por qué la estaba buscando o acosando, cuando nunca lo había visto jamás en su vida. Pero tenía un parecido loquísimo a ella, y eso no se podía ocultar ni con la gorra que tenía puesta. Ella le respondió, no te debería de decir cómo me llamo. Y él le contesta, aunque no me digas, yo sé que te llamas Roberta, porque yo me llamo Roberto. Y adivina qué, soy tu hermano, aquel que no conociste. Roberta se quedó helada porque había escuchado un montón de historias de él, pero nunca había visto una foto ni nada. En la familia nada se sabía de él. Y antes de que su hermano Roberto le dijera adiós y de nuevo desapareciera sin entender el por qué siquiera había aparecido en primer lugar, le entregó a Roberta un papel y le dijo, ten cuidado con papá, no es tu papá y ha hecho cosas atroces. Si te dice que vayas a la feria con él este verano, no vayas. De pronto, Roberto se esfumó, se perdió entre tanta gente que había ahí y Roberta se quedó con ese papel que le había entregado en la mano. Intentó ir detrás de él, pero no pudo. Ella estaba pagando unas hierbas y la señora le empezó a gritar reclamándole su dinero. Se tuvo que regresar, pero se quedó con el papel misterioso. Se quedó con ese papel de alguien que le decía que su papá era prácticamente un monstruo. Ahora voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Para este punto, mi querido alquimista, yo ya estaba picadísima y le decía a mi mamá, oye, ¿pero qué tenía el papel? ¿Qué decía el papel? ¿Qué puso? Y luego mi mamá me contestaba, no sé, es que en eso estoy. Tuve que venir por ti a la escuela. Y yo así como, ay no mamá, no inventes, no me puedes dejar así, por favor dime qué pasa, ya léelo. Y ya mi mamá me decía, mejor léelo tú, yo tengo cosas que hacer llegando. Y bueno, recuerdo que no me fascinaba la idea, pero era tan intrigante las benditas historias que me contaba, que tenía que agarrar el libro y leerlo. Y vaya que valía la pena porque las historias me enganchaban y me tenían muy entretenida. Así que un ingrediente clave para que yo me acercara al mundo de la lectura fue mi mamá. Y en segundo fue cuando me introdujo a un libro llamado Volando sobre el pantano, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No sé si lo ubicas. ¡Qué bárbaro este hombre! Mis respetos. Si puedo llegar a decir que en verdad con quien comencé a verdaderamente amar la lectura fue por Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un autor mexicano que ha escrito más de 30 libros, ha impartido más de 2.500 conferencias a más de 800 organizaciones y para mí es increíble este hombre en la escritura. Recuerdo que tan solo tenía como 12 o 13 años y esta vez mi mamá no me contó ninguna historia, solamente ella me regaló este libro, Volando sobre el pantano, y lo dejó ahí en mi buró. Yo no lo quería leer, creo que se quedó ahí como 2 meses, francamente, muy cómodo como un adorno, hasta que un día se fue la luz en mi casa y dije, bueno, era de día por supuesto, ¿no? Y dije, ok, voy a leer la primera hoja, como me había dicho mi mamá. Y solo para decirle que ya había leído la primera hoja o las primeras 5 hojas. Y no es broma, porque me dijo, solamente lee una hoja. Y leí la primera hoja. Te lo juro, mi querido alquimista, no podía parar de leerlo. Después de la primera hoja, literal, era una adicción. Tenía ganas de seguir devorándome el libro porque no estaba bueno. Lo que le sigue de bueno. Recuerdo que entre clases quería leerlo.
y que ya fuera recreo para leer unas cuantas hojas, aunque mis compañeros no me dejaban porque querían jugar fútbol o lo que sea o platicar. Entonces tenía que postergar mi lectura para después, hasta que llegara a mi casa, pero también recuerdo que lo terminé como en 4 días ese libro y para mí fue asombrosa la sensación que me dejó después de leerlo. Fue como haber visto una película increíble, pero esta vez no solo la vi con el ojo de mi mente, sino que la viví con mis 5 sentidos. No es que esto no me había pasado antes con otros libros, pero no recuerdo antes de eso, ¿no? De este libro, que un libro me haya dejado así, absorta, con la mirada en el limbo y con ganas de platicar sobre él y decir todo lo que me había hecho sentir. Ahí fue cuando me abrí totalmente al mundo de los libros. Otro de los autores increíbles que también en esos años me ayudó más a afianzar mi hábito de la lectura fue J.K. Rowling, por supuesto, la autora de Harry Potter. Yo sé, era una lectura de niños y no tan niños, ¿eh? Y si has leído el libro de Harry Potter, sabes a lo que me refiero. No sientes que estás leyendo un libro para niños o adolescentes. En sí es para cualquier edad, pero claro, te tiene que gustar la fantasía un poco. Y J.K. Rowling lo hace súper bien. Y como decía, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, junto con J.K. Rowling, fueron mis escritores predilectos para comenzar a leer a profundidad. Y ya después le continuó Paulo Coelho y Deepak Chopra, lecturas mucho más místicas y ya no tan novelescas, ¿verdad? Pero quiero continuar contándote el impacto de Carlos Cuauhtémoc Sánchez en mí. Fíjate bien, después de volar sobre el pantano, me seguí de inmediato con el libro de Sin cadenas y después continué con el libro de Un grito desesperado. Y así, hasta que a los 16 o 17 años comencé a leer uno de sus libros que se llama Los ojos de mi princesa. Todos los que acabo de mencionar anteriormente son de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿vale? Pero me acuerdo que a los 16 o 17 ya estaba en otro de sus libros que se llama Los ojos de mi princesa. ¿Y qué te puedo decir de este libro, mi querido alquimista? Para mí, literalmente ha sido uno de los mejores de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Todos son buenísimos, pero recuerdo que muy en específico, con este libro yo tuve una experiencia hermosa leyendo este libro. Y fíjate, nada más, sin querer, te la quiero contar. Recuerdo que yo ya estaba llegando al final de este libro, tan solo me faltaban como 3 capítulos. Y me acuerdo que teníamos que ir al Ángel de la Independencia a hacer una tarea en la Ciudad de México, ¿no? Entonces la maestra nos había pedido que teníamos que ir al Ángel y el punto es que mis amigas y yo estábamos comenzando a manejar. Una de mis amigas ya había sacado su licencia y estábamos celebrando hace unas semanas que ya por fin estaba manejando. Entonces decidimos ir todas juntas para sentirnos, ya sabes, niñas grandes que ya podíamos manejar al Ángel de la Independencia. Y mientras íbamos todas en el coche hacia el Ángel, yo no podía dejar de leer mi libro. Ya estaba a punto de acabarlo, aparte de todo, y ya lo quería terminar porque no sabía qué iba a pasar. Y así como te puede tener a la orilla de la silla una serie, ¿no? Tiene el mismo efecto un buen libro o una muy buena novela. Así que yo ya no me podía aguantar y quería saber qué iba a pasar de una vez por todas. Así que estaba yo leyéndolo mientras todas mis amigas estaban gritando, no, es a la izquierda, es a la derecha, no, espérate. Me acuerdo que me decían, Fer, ¿qué onda? ¿Por qué estás leyendo? Y yo decía, ahí voy, ya casi termino, espérame tantito. Y recuerdo que de pronto estaba en el coche, ¿no? Estaba la radio encendida y comienzo a escuchar en el fondo la canción de Coldplay que se llama The Scientist. Me imagino que sí lo ubicas. En esos momentos era muy nueva la canción, pero ya la había escuchado. Entonces, extrañamente, la canción de Coldplay comienza a compaginar perfecto con lo que estoy leyendo. Es como si estuviera teniendo la banda sonora de la escena final del libro.
tanto la melodía melancólica como el ritmito, la letra, todo estaba hilando perfecto con la sensación del último capítulo del libro. Y aunque mis amigas estaban medio perdidas y no sabían dónde estacionarse y así, y había voces fuertes y medio gritos y risas al fondo, yo solo podía escuchar la canción y las palabras escritas de Carlos Cuauhtémoc Sánchez en su novela Los ojos de mi princesa, y cómo el personaje principal al final de ese libro podía percibir a la perfección cómo este personaje se sentía y qué termina decidiendo al final. Y con toda esta experiencia sonora, así 5D, podía percibir cómo literalmente estaba yo acompañando al personaje principal en todo lo que sentía, pensaba, hacía, decidía, todo. Y para este punto, creo que mis amigas me estaban diciendo que conviviera un poco más, ¿no? Pero yo estaba tan absorta que no me importaba convivir. Claro, no siempre me encontraban así con un libro, ¿verdad? Si no, creo que no hubieran sido mis amigas y me hubieran apartado, pero sí sabían que estaba un poco traumada con el libro o muy emocionada y como que me trataron de dar mi espacio, pero se les hacía raro cómo no me mareaba en el coche y cómo yo estaba insistente en continuar con el libro. Yo solamente podía sentir y percibir cómo solamente existía la canción de fondo y las letras de Carlos Cuauhtémoc. O sea, independientemente de los gritos y todo lo demás, era nubloso. Había una conexión tan profunda a veces que haces con libros que sientes que todo lo que está a tu alrededor se pierde y solamente estás tú y el libro y lo que está diciendo el personaje, y te adentras en cómo lo está viviendo, en su mente, y cómo tú también lo estás percibiendo. Verdaderamente sientes que tú y ese libro son uno mismo cuando haces una conexión así. Y justo cuando terminé de leer el capítulo, terminó la canción. Fue el timing perfecto, ni mandado a hacer, ¿estás de acuerdo? Yo estaba, por supuesto, llorando. Yo estaba en éxtasis por la historia, por todo lo que me dejó pensando, sintiendo. Ay no, una serie de sensaciones que solo lo puedes obtener con un buen libro. Porque al leer una novela brutal y que esté escrita súper bien, ¿no? O sea, con una parte muy profesional, con un vocabulario muy rico, porque eso también importa, el leer una buena novela que te despierte todo lo que hay dentro de ti, te hace tener una experiencia muy completa. No es lo mismo cuando ves una película, porque un libro lo vives de una manera mucho más profunda. Y bueno, ya cuando llegamos al Ángel de la Independencia, a mí lo que menos me importaba ya era terminar la tarea, ¿verdad? Yo quería ya llegar a mi casa para de nuevo releer el último capítulo con la canción de Coldplay, y por supuesto lo hice. Regresé a mi casa, no sé cómo pasó porque no sé si tenía el CD, pero busqué la canción y dije, voy a volver a releer este capítulo con esta misma canción. Por supuesto que mis amigas me odiaron ese día, un poquito nada más, porque de regreso a casa, ya después de terminar la tarea en el Ángel de la Independencia, ya regresé a ser yo misma, ¿no? Ya de regreso a casa ya estaba yo concentrada con ellas, con nuestros chistes locales, etc. Pero sí no podían creer que estaba leyendo yo en el coche y que yo estaba tan, emotiva por el último capítulo. Pero bueno, aquí el punto es que los libros son maravillosos y tengo más cercanos a mi corazón ciertos libros que a veces muy buenas películas. El libro te hace vivir la historia desde otra óptica, te metes en la historia de una forma indescriptible. Hay libros que me han dejado en éxtasis por semanas, con una sensación en el paladar de mi mente, por así decirlo, como si la mente tuviera un paladar y pudieras saborearlo de una forma increíble, de una forma muy enriquecedora que nunca te gustaría borrar de tu ser, porque un libro a veces te sella de optimismo, de motivación, de amor, de esperanza, de muchas cosas. Y ahora me estoy acordando que hace unos años, creo que esto fue hace como 8 años, hubo unos días que yo no podía dejar de sonreír ni de suspirar. Y me preguntaron, oye Fer, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y yo solo contestaba, es que acabo de leer un libro que cambió mi vida. Esta novela
es un emblema. ¡Qué bárbara! La tienes que leer. Esta mujer escribe de una forma brutal. Y aún estoy viviendo esa historia que leí y la tengo en mi cabeza. Casi quiero ir a escribirle a la autora y decirle, oye, gracias por existir. Me hiciste volver a creer en el amor. En serio, gracias. Ya creí en el amor, pero tú le has dado otra perspectiva mucho más hermosa y elevada. En serio, gracias. Me has cambiado la vida. Y sí, yo sé, estaba súper intensa, lo sé. Pero cuando te topas con libros buenos, cuando te topas con novelas buenas, ¿qué cosa? Un buen libro te puede cambiar la vida, te puede hacer que luches, que salgas adelante, que cambies tu forma de pensar, te puede inculcar muchos valores. Pero bueno, creo que ya estoy diciendo sus beneficios, ¿verdad? Lo quería decir por puntos, aquí te van, que ya estoy comenzando, ya me adelanté. Beneficios de la lectura. Número 1. Aumenta nuestra curiosidad y nuestro conocimiento de todo tipo. Número 2. Previene el Alzheimer. ¿Sabías esto? Ya que tu cerebro se ejercita al usar varias zonas al mismo tiempo de que estás leyendo, concentrándote, comprendiendo, imaginando, etc. Es un ejercicio mental muy completo. Número 3. Muy importante. Despierta tu imaginación. Y quizá te estarás preguntando, ¿de qué me va a ayudar? En todo. ¿De qué me va a ayudar que me despierte mi imaginación? En todo. Einstein decía, la imaginación es más importante que el mismo conocimiento, ya que si no puedes imaginar algo, difícilmente lo puedes atraer al plano físico, difícilmente lo puedes manifestar en este plano. Y por cierto, todas las cosas materiales que ahora ves, toda la materia nació antes de una idea. Y esa idea forma parte de nuestra imaginación, de nuestra creatividad. Si no sabes imaginar lo que quieres, ¿cómo lo vas a obtener? Y la lectura hace justo eso, activar tu imaginación y reforzar el poder de nuestra mente. En el curso de las 7 leyes universales que voy a dar este 21 de octubre, que va a comenzar en esta fecha, voy a hablar sobre el poder de la mente, sobre el poder del pensamiento, el cómo usar activamente nuestra imaginación y cómo esto afecta en nuestro día a día, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra vida profesional, hasta incluso cómo podemos con el poder de nuestra mente, con el poder de nuestras emociones, con cómo es arriba, cómo es abajo, cómo el causa y efecto, cómo todas estas leyes, sabiéndolas usar, sabiéndolas emplear correctamente, puedes comenzar a sanar las heridas de tu infancia, las cuales nos sabotean bastante durante el camino si no somos conscientes de ellas. Pero bueno, acuérdate que la lectura justo hace esto, activar tu imaginación y así reforzar el poder de nuestra mente. Y esto me lleva al siguiente punto, número 4. Alimenta la inspiración y hace que surjan ideas. ¿Por qué? Porque estimula nuestra creatividad y nuestra imaginación. Número 5. La lectura ejercita nuestro cerebro, es decir, despierta vías neuronales y activa la memoria. Por eso nos previene el Alzheimer. Número 6. Nos permite, de una forma sana y ejercitando a la vez nuestro cerebro, permite que nos desconectemos y que podamos escapar del mundo encontrándonos con otro que nos hará mucho bien, el cual es el mundo de los libros. Número 7. La lectura permite conocernos mejor a nosotros mismos. Número 8. Nos ayuda a la comprensión de textos, a mejorar la gramática, el vocabulario y la escritura. Número 9. Nos ayuda a tener paciencia, ¿sabías esto? Porque el acto de leer es estar en silencio y de cierta forma escuchar a otro. Esto nos despierta un poco la empatía y el tratar de comprender lo que el otro está explicando. Por lo tanto, nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas, en la piel de otros personajes. Número 10. Nos ayuda en la vida a saber leer a la gente. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de cuando leemos una historia o una novela, cuando leemos los diálogos, podemos observar cómo están reaccionando los personajes. Comienzas a leer los gestos que tuvieron, el cómo lo dijeron, las acciones incongruentes o congruentes que hicieron. Por lo tanto, aprendes a leer a la gente, a tener otra sensibilidad
y poder despertar esas habilidades sociales. Número 11. Con la lectura liberamos emociones tales como alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor. Y todo esto nos ayuda de manera terapéutica a liberarnos. Número 12. Nos permite concentrarnos. Cuando aprendemos a concentrarnos, nos ayuda a nivel neurológico y también a nuestras relaciones humanas. Cuando no te puedes concentrar en una conversación de un ser querido o de alguien que te importa, no estás siendo empático, no estás siendo paciente, y la lectura te obliga a escuchar al otro y valorar lo que está diciendo. Número 13. Te hace tener distintos puntos de vista y te hace tener pensamiento crítico. Como puedes ver, la lectura tiene bastantes beneficios. Es distinto leer un libro de autoayuda que de historia, de filosofía o una novela histórica o un thriller. No importa lo que leas, pero te invito a que hagas una lista de libros que te gustaría terminar de leer. Haz una lista de forma realista, claro, ¿no? Que se puede cumplir, por ejemplo, este año, que ya nos queda muy poco. Y quizá te puedes poner como un reto, como un desafío, terminar 2 libros o 3 si puedes, ¿no? Si puedes hacer más, padrísimo, pero no es el punto, es que cumplas tu mínimo. Si puedes leer un libro antes de terminar el año, qué bien. Si puedes terminar 2, muy bien, pero póntelo como un reto. Date cuenta de qué es lo que te gusta. ¿Te gustan los thrillers? ¿Te gustan las novelas? ¿Qué tipo de novelas? ¿Qué tipo de escritores? A mí siempre me gusta tener a la mano 2 tipos de libros. Uno de desarrollo personal y una novela, para tener 2 libros distintos. En ocasiones me acabo más rápido el de desarrollo humano o viceversa, pero eso depende del humor en el que estoy o también lo que necesito en esos momentos. Luego te vas a dar cuenta que tienes a tus autores preferidos y saquen el libro que saquen, lo quieres leer porque te apasiona cómo escriben. A mí me pasa con una autora que se llama Taryn Fisher. Saque el libro que saque, lo quiero leer porque me encanta cómo escribe ella. Ella escribe de una forma muy kinestésica. Y yo he compaginado mucho con sus libros, con la forma en la que escribe más que nada. Pero bueno, el punto con este episodio es que te inspires a leer. Te invito a que te introduzcas al mundo maravilloso de los libros. Y si quieres más información sobre el curso de las 7 leyes universales que voy a dar este 21 de octubre, mándanos mensajito para que sepas cuáles van a ser los horarios, los días, porque van a ser 4 sábados, para que te enteres de todo. Porque en este curso que doy una vez al año, voy a hablar sobre qué son estas maravillosas leyes y cómo aplicarlas en nuestro día a día. Cómo empezar a tomar más control de tu pensamiento, cómo saber manejar tus emociones a través de la ley de vibración, cómo aplicar el sanar, el transformar nuestras heridas con la ley de la causa y el efecto. A través de estas leyes podemos transformar nuestra vida y que no solamente quede en teoría, sino que sepas cómo aplicar estas leyes, porque eso es lo más importante, no solamente que las leas y te las sepas de memoria, sino que las integres, que las uses a tu favor. Así que si quieres saber un poco más sobre este maravilloso curso, que la verdad que para mí es uno de mis preferidos, mándanos mensajito y ahí te daremos más información al respecto. Mientras tanto, te mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.